Bienvenidos a un episodio más de Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Damos inicio. Bienvenidos amigos, amigas, amigues, como quiera decirlo, no importa. Bienvenidos a Desde la Azotea, un episodio especial hoy con Eduardo Ríos Ramírez del podcast Tú No Me Mandas, y que lo podemos encontrar como @tú no me mandas _podcast. Así lo encontramos en Instagram, o Tú No Me Mandas podcast en Spotify, ¿verdad? También Eduardo, hemos grabado varios episodios y agradezco que la vida me permita que alguien como vos pueda compartir otro episodio más conmigo. Fue difícil, le cuento a todos a modo de secreto. De chisme. Es difícil llegar a la suma de Eduardo para cada episodio. Cada episodio es más costoso, pero llegamos a los 6 ceros y aquí está Eduardo hoy. Bienvenido, Eduardo. No le crean nada. Igual de feliz de grabar un nuevo episodio contigo, pero sobre todo para tu público, porque vamos a compartirles muchas cosas muy bonitas y que creo que, pues bueno, algún dato se les quedará y les servirá para que su reunión, que su fiesta, que su dato cultural o seguramente algo les vendrá bien. Sí, Eduardo. Y es que justamente vamos a hablar de la radio. Ya me tapé ahí. La radio. Y me llama la atención. Primero quiero preguntar algo, porque vi un día de estos en tus redes que el episodio, que uno de los últimos, creo que el último episodio tuyo, sí, de las patronas, iba a estar también en radio allá en la CDMX. ¿Es así? ¿Me corriges o no? Pero sí, si no, contanos para ver. Sí, fue así. La verdad es que en el último episodio que grabamos, por ahí búsquenlo, es el episodio número 30. Buenísimo. Y más que promoción, es la verdad una invitación a escucharlo porque se llama Latinas al Ataque, ¿no? Y de alguna forma buscaban yo un poco exaltar pues el papel de la mujer latina en cosas muy importantes en este mundo, con 3 ejemplos de latinas súper aguerridas. Y ahorita que se necesita tanto que pues la mujer está luchando por sus derechos, por su visibilidad, por su igualdad, creo que venía muy bien. Y una de las latinas que más amé y que lo dije en el podcast y lo dije en el radio en vivo, y por eso repetí el tema en el radio, es el de las patronas. Y lo repetí porque yo lloré y lloré y volví a llorar. Yo hice aquí un desastre. Te voy a poner en pantalla a vos nada más. Ok. Entonces esto es Desde la Azotea Tú No Me Mandas podcast, en lo que regresa Juan Carlos. Y les cuento un poquito en lo que vuelve Juan Carlos. Las patronas son unas mujeres mexicanas que viven en el estado de Veracruz. Es un estado por donde pasa un tren que se le llama La Bestia. Y este tren lleva mercancía y productos desde el sur del país hasta el norte, ¿no? Por varias rutas. Y es un tren que utilizan los migrantes que vienen de Centroamérica para llegar hasta el norte y poder cruzar a Estados Unidos. Pero, o sea, imagínense un tren de carga, un tren con vagones totalmente cerrados y la gente va encima del tren. O sea, no es Tom Sawyer escapando de su casa. No es un vagón donde te puedes meter y resguardarte. La gente va encima, expuesta al rayo del sol, expuesta a la lluvia, al viento, expuesta al cansancio que de repente pues les gana y los hace caer del tren. Y pues hay veces que el mismo tren les mutila las piernas, los brazos o los llega a matar, ¿no? Y bueno, vaya, de un buen golpe pues no se salvan. Y pues esta gente, pues ustedes saben, pues va con recursos limitados y pues no es como que el tren se pare y haga un stop para poder comer o para poder dormir, ¿no? El tren va y quien vaya encima. Y estas mujeres llamadas las patronas, que viven en una comunidad que se llama La Patrona, lo que hacen es preparar alimentos, empacarlos en bolsas y checar en cuanto pase este tren, cuando lo escuchan cerca o cuando les dan aviso de que ya viene para acá. Ellas corren hacia la vía del tren. Saben ellas que tienen alrededor de unos 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, dependiendo de
de qué tan rápido vaya el tren para lanzarles estos alimentos y que los migrantes los cachen. Entonces son unas imágenes que si ustedes las buscan en YouTube, videos de las patronas, pues es un momento muy conmovedor donde bueno, ellas ya se han logrado poner de acuerdo con los maquinistas para que el maquinista baje la velocidad, y entonces cuando baja la velocidad es el momento en el que ellas de sus carretillas, de sus cajas con alimentos embolsados, agarran y los van lanzando arriba, los van acercando a la gente que se empieza a colgar para agarrar estos alimentos. Y es una cuestión de minutos de que pues el que agarró y el que no. Y pues es un alimento que pues los va a ayudar a seguir vivos tal cual y a poder lograr llegar al norte. Y pues no sé, a mí hasta me vuelve a ponérseme la piel chinita nada más de como pensar por un lado estas mujeres, la caridad, la voluntad, el corazón tan grande que tienen de pues que ellas no reciben un peso por esto y sin embargo ponen de su dinero, obviamente reciben donativos, buscan la manera de poder tener estos insumos, pero realmente no es vaya un negocio para ellas, es algo que ellas donan y tienen esta voluntad de diariamente o constantemente hacer esta preparación de alimentos, empacarlos, llevárselos a estos migrantes y lo único que reciben a cambio es un gracias madrecita, gracias abuelita, que Dios la bendiga. Vaya, es como muy fuerte, ¿no? Y pues que también los migrantes vean que pues así como hay mucha gente mala y que no quiere que crucen y que los trata mal y los usa de trata de blancas o los secuestran o los matan, también hay gente que sin conocerlos los ama y que buscan que lleguen con bien a una vida mejor. Y por eso lo repetí en la radio. Y bueno, nada más para concluir, que creo que era un poco lo que quería Juan Carlos, es que, pues bueno, lo repetí en la radio porque pues es un medio masivo en el cual podemos darle luz a muchísimas cosas y que a pesar de que existen ahorita tantos redes sociales, medios de comunicación, etcétera, la radio sigue vigente, sigue siendo un medio a través del cual podemos transmitir lo que queramos. Y a mí me parecía muy importante darle luz a estas mujeres, sobre todo para ayudar con donativos, sensibilizar a la gente sobre el tema migrante. Y bueno, como este tema hay miles, Juan Carlos, que podemos nosotros platicar, pero sobre todo darle luz, ¿no? A los que tenemos acceso a la radio, ¿no? Y con ello a muchos oídos. No sé tú qué piensas, Juan Carlos. No se escucha. Bueno, yo no te escucho, pero... Bueno, no se escucha porque apagué el micrófono, perdón. Sería un buen punto. Eduardo, me encanta ese episodio. Te lo había dicho que antes que me gustaba mucho y realmente agradezco que lo hayas compartido desde la radio. Realmente es demasiado importante que ese tipo de contenido llegue por la mayor cantidad de medios posibles a las personas. Entonces, felicitarte. Hombre, gracias. Y a ti por darme este espacio con tu público y a tu público por prestar oído, ¿no? A escuchar este loco. Estamos locos, ¿verdad que sí? Los que están en la radio están locos. Sí, un poco. 100%. Eduardo, la radio me llamó la atención este tema. Ya no sé ni qué iba a decir. Iba a decir, me llamó la tema esta atención. No, me llamó la dislexia un poquito. Completamente, pero porque hay una película que nos regala Woody Allen que está inspirada en cómo la radio influyó en las sociedades de 1940 aproximadamente. Y de hecho es que tengo que ir viendo mis puntos, así que voy a tener que mover la pantalla. Vos vas a ver que hay cambio, pero justamente la película se llama Días de Radio. Ok. Y trata o la trama que uno la busca, la googlea y ve como el póster, ¿verdad? Ve que sale un niño también ahí de protagonista y es que es un niño que escucha la radio y que sueña con ser un héroe. Esta película ambientada en los años 40 en Estados Unidos mostraba algo muy interesante y es que la radio en ese momento, que era como el medio de comunicación top, ¿verdad? No había Facebook, no había Instagram,
Eduardo, no había TikTok o TikTok, no sé cómo se pronuncia, ni sé cómo se pronuncia. No había nada de eso. La radio era lo primero. Ahora, la gente escuchaba la radio como una válvula de escape. Porque aquí Eduardo, ¿dónde la gente tiene válvulas de escape ahora? Y feas sí. También, y feas y bonitas. Yo quiero aportar uno. Primero, redes sociales. La gente, Eduardo, estaba viendo, es un amigo que decía que duraba, a ver, 24 horas, ¿cómo es? Ay, Dios mío. Dijo que duraba por mes, como que por mes duraba un día entero en redes sociales, sumando. ¿Cómo crees? Sí, por mes. Bueno, sí te creo. Si lo divides. Ajá. Sí, pues sí, o sea, sí te creo. Sí, está bien, ¿verdad? Sí, va bastante viable. Es que no sé si a ti te pasa que de repente empiezas a ver algo y ves un dato que te interesó y entonces lo buscas y entonces te vas a Facebook y entonces Facebook viste una cosa, ya te metiste, diste like y de repente ya entraste en un vortex que te chupó, que te succionó y no te deja salir hasta que caes en cuenta que llevas 20 minutos ahí. Terrible. Bueno, no es terrible porque hay gente que si me escuchan los dueños de la red social, no dice ¿qué te pasa? Me van a decir, ¿verdad? Ese scroll, ¿verdad? Hacia abajo es que infinito, que te hace ahondar y ahondar. Y él decía, y de hecho, pero ¿por qué la gente lo usa? Porque es una válvula de escape. Te desconecta de la realidad, te lleva a un mundo virtual de mentira, con muchos filtros, hay que decir también. Nosotros no tenemos filtro aquí, que no, conste. No, natural, 100%. Natural. Esto es belleza latina completamente. Exacto. y justamente la gente ahora usa esto que antes, como no existía, era la radio. La radio te entretenía, te ponía feliz. Ahora lo hace también, pero en aquel momento era preponderante el papel que tenía. Y esta película, él trata de hacer un guiño, casi que lo que él vivió también en esos momentos, ¿verdad? De temprana edad, justo, y la radio, cómo impactó su vida. Entonces me parece muy interesante y queríamos hablar de la radio, ya que nos gusta tanto la radio, que alguien escuche este episodio, que se entretenga un ratito, pero que también sepa sobre la radio. Hay locutores, hay gente que quiere comunicar, quiere producir en radio y no tiene ni idea de la radio. No tiene ni idea de qué es la radio, cuándo nació, cuándo surgió, si se han hecho películas sobre radio. Y no quiero juzgar que está mal eso, pero estaría mejor si conocen un poquito y pueden, ¿verdad? Y eso es lo que queremos conversar un poquito hoy. Y me gustó cómo iniciamos, justamente viendo cómo los podcasts están invadiendo la radio, ¿verdad? Como el contenido podcast que nace como que se bautiza en la pila del podcast, luego se lo llevan a pasear a la radio y lo enseñan al chiquito ahí, ¿verdad? Para que la gente lo vea. Y eso habla de primero lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Que la radio no muere, se reinventa. Eso es algo muy interesante y es que está tomando mucho de lo que ocurre en el mundo podcast y abrazándolo enteramente o una parte, nada más, para irlo dosificando, liberando, permeando a la sociedad a través de su medio. Eso me llama mucho la atención y sueño con una radio que esté construida solo con programas de podcast. Vos sabes eso. Es que no lo tengo en el guión, pero quería comentarlo. Okay. Sueño ser el director de esa radio, de una radio que sea puros episodios, o sea, puros podcasts. Yo sé que ya hay iniciativas parecidas, pero tengo una visión ahí muy especial de una radio con podcasts. Qué lindo, qué bonito, y de toda América Latina. Me encantaría. Sí, para América Latina, obviamente, ¿verdad? Claro, estaría increíble. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque pues muchas veces la radio, dependiendo de la estación que escuches, que pues es uno de esos puntos que a veces no nos damos cuenta, pues tiene como muy perfilado a su público, ¿no? Hay radio que está perfilada más para jóvenes o para un público que le gusta más noticias, o tal vez para las amas de casa que están buscando escuchar notas de salud, de belleza, de ese tipo de cuestiones.
Y una radio armada de podcast, pues te da esta cuestión de poder escuchar de todo. A mí las estaciones de radio que más me gustan son las que en su contenido de pronto hay un programa que habla de cuestiones geek, de repente son noticias y de repente habla de salud y de repente ponen música súper cool y de repente música retro y así, ¿no? Como constantemente abarcando muchos temas y no como que tan perfiladas a un solo público, ¿no? Porque al final de eso, pues creo que va la vida, ¿no? El saber de todo. Y sobre todo, bueno, yo les comparto que cuando tomé algunas clases de locución, algo que nos decían los profesores es que, y pues para que lo sepan todos, aquellos que se quieran dedicar a esto de la locución, es que un locutor debe saber de todo, de todo, de todo. Tiene que estar pilas de qué partidos importantes están jugando ahorita en la Eurocopa. Tiene que estar pilas de cuándo empiezan las Olimpiadas, pero también cuál es el chisme del artista del momento y también un poquito de ciencia y un poquito sobre pues las noticias, ¿no? Ya sabes, el dólar, el presidente, etcétera, ¿no? Porque pues si no tienes acá la información para platicar, repartir, informar, pues está ese silencio en donde pues no ocurre nada. Es cierto. Un día en un episodio del podcast que no ha salido al aire, no, ya salió al aire, se llama 12 Noes de episodio desde la azotea. Ok. Que grabé junto a un podcaster costarricense que tiene un podcast, se llama Sesiones Desconectar. Uh-huh. Él es ingeniero industrial. Entonces quiero decir algo porque lo que él dijo lo voy a clavar así también en lo que acabas de decir de que un locutor debe conocer de todo. Venga. Él dice, yo soy ingeniero industrial, dijo él. Ok. Es decir, dice él, que sé de todo, pero muy poco. O sea, soy un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Ok, eso está bonito. Sí, muy lindo. Entonces, está bonito. Yo creo que un locutor debe ser igual, debe ser un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Claro. Entonces me gustó eso que dijiste y quería macharlo. Digo sí. que claramente, pues el locutor, el arquitecto, el maestro, el biólogo tiene que ser experto en su materia. Pero en el caso del locutor, digo, tiene que ser experto en el timing, en muchas cosas de locución, pero sí tener aparte este centímetro de océano de conocimiento. Me gustó esa analogía. A ver, me gustó, digo yo, en algún lugar la voy a aplicar hoy con Eduardo. Eduardo, en 1876. Cuéntame. Graham Bell. Voy a ver bien el dato porque lo habíamos compartido, lo habíamos socializado al interno y no quiero que se me vaya nada. Fue el primer científico que descubrió que los sonidos podían ser escuchados por un cable y en el siglo XX Fleming y Fendensen lograron transmisión de voz humana y fue Guillermo Marconi quien permitió que las señales sonoras fueran hasta 20 kilómetros de distancia. ¡Qué locura! Eso fue la euforia. 20 kilómetros. Eso fue algo que la gente decía, no puede ser, no puede estar ocurriendo. Esto va a marcar un antes y un después. Y lo marcó. Ahora sería ridículo pensar en una emisora que nada más trascendiera 20 kilómetros, ¿verdad? Como que la gente diría, no va a llegar a ningún lado. Bueno, no sé, en Costa Rica, paréntesis, aquí en México estamos llenos de pueblos, y lo digo no de una manera despectiva, sino de pueblos que son poblaciones muy pequeñas. Geográfica, demográfica. Uh-huh. Sí. Y le llamamos también pueblo cuando es una comunidad pequeña, tal vez enclavada más en la sierra, en lugares apartados de las manchas urbanas, por decirlo así. Y ellos tienen una cosa que se llama radios comunitarias. Ok, sí, cierto. Donde sus radios comunitarias, ellos dan las noticias de la comunidad, de repente dan poemas, dan avisos, tratan de fortalecer a la comunidad a través de esta radio comunitaria que pues sí tiene un alcancito chiquitín, ¿no? Pero merece la pena el que existan esas redes comunitarias con este alcance pequeñito.
Qué interesante ese concepto de radio comunitaria. Vos sabes que aquí en Costa Rica, no sé si el dato es bueno decirlo o no, pero lo hace con todo el ánimo de que la gente vaya conociendo las realidades de nuestros países. Sí. El 90 y creo que más del 90% del espectro radioeléctrico está en manos privadas. Ok. Entonces el concepto de radio comunitaria casi no existe. Aquí básicamente lo que existe es radio privada, y la radio privada por definición tiende a querer alcanzar mucho porque es un negocio con fines de lucro, ¿verdad? Claro. Por concepto, claro. Por definición. Entonces, este concepto de radio comunitaria existe, pero muy, muy poco. Realmente, lamentablemente, ¿verdad? Debería más bien ser... En Argentina hicieron un tema polémico. No, plantearon un proyecto polémico. Dividieron el espectro en 3, ¿verdad? Básicamente era como un tercio privado, un tercio público y un tercio así para esto. Casi que estaciones comunitarias para el pueblo, digamos, como tal. No sé cómo es en México, si funciona de la misma manera, repartido así. O... Más o menos, no en tercios perfectos, pero sí hay radio pública, radio privada y las radios comunitarias. Bien. Aquí en Costa Rica no, pero sí es cierto, el concepto de radio comunitaria, aquí sí hay muchos canales de televisión muy locales también, ¿verdad? Como que quedan en una provincia y solo se ven en esa provincia a través de una empresa de cable de esa provincia. Claro. Sí. Claro. Oye, pero vuelve a la historia. No quiero distraerte. Nos estabas por diciendo favor. Que en un inicio, se transmitía esta señal a 20 kilómetros y después, ¿qué pasó? Bueno, eso fue la euforia, la gente como loca, iba a decir, la gente desbordada de ver que esto ocurría. Y bueno, esto siguió avanzando, pero hay que plantear algo, ¿verdad? Hay que hacer una salvedad. Okay. La radio crece, se fortalece con aquella banda AM. Claro. La amplitud modulada. Ay, muy bien, maestro. Y luego es cuando llega y se perfecciona. Estamos hablando ya bien entrado, tal vez los 70s, 80s en América Latina, en algunos lugares, que entra más fuerte lo que es la frecuencia modulada. Estaba leyendo que la primera transmisión de radio en el mundo, o si no mal lo recuerdo, es como tal, como radio, ¿verdad? Como tal, o en América Latina, ese dato creo que es el mundo, como tal, propiamente, de esta, cuando era un concepto, una idea de algo que quería plantearse, se da justo en América, en Argentina. Ok. 4 tipos. ¿Sabe cómo les llamaban? ¿Cómo les llamaron luego? Porque se subieron a un edificio, plantearon unas antenas, ahí plantearon, e hicieron una transmisión que era a pocos metros. Y está en YouTube la transmisión, de hecho. Un extracto, unos segundos, se escucha completamente un ruido terrible, ¿verdad? Ilegible. Sí, pero ahí se logra distinguir. Y a estos 4 tipos les llamaban los locos de la azotea. Ok, qué bonito. Sí. Mira, y acá tenemos otro. Sí, el quinto y el sexto. Y los locos de la azotea, porque ellos tenían la idea de querer impulsar esto. Y se impulsó. Es más, en Argentina celebran como que la radio, el día de la radio, esto, justamente hay un día especial, justamente el día de la primera transmisión de radio que se efectuó, que alcanzó pocos metros y que transmitió, Eduardo, algo que quería contar también, transmitió un conjunto como música en vivo, una orquesta, ¿ok? Porque estaban como en un teatro en ese momento y querían transmitir la función. Es muy interesante que esto ocurría antes en la radio. La gente, bueno, todavía existe, ¿verdad? Que la gente, iban los artistas y se presentaban, pero con toda la orquesta, con todo el grupo en la radio, no solo el cantante con una pista o con un guitarra ahí a la par, sino con toda la banda. Esto no sé si es que en algún momento va a migrar a nuestros podcasts y esto va a calzar porque las épocas, ¿cómo es que las modas regresan? Regresan, todo regresa. No sé si en los podcasts va a comenzar a ocurrir que va a llegar... Eduardo, estoy seguro, ya está ocurriendo, más bien artistas se vuelven podcaster, pero lo que yo creo que va a ocurrir es que en los podcasts van a llegar los artistas luego y entonces van a tocar ahí en vivo, van a sonar. Creo que eso es lo que viene.
justamente, Eduardo, porque eso ocurría en la radio en el principio. Me parece hasta bonito, ¿verdad? Qué lindo esto que envuelve este halo a la radio, y es ahí donde Woody Allen hace este guiño y muestra que las sociedades, por ejemplo, en los 40, su válvula de escape era la radio, porque prendían la radio y tenían al grupo, la agrupación del momento. Habían como radionovelas, como historias, como películas, pero por medio de radio, y la gente se imaginaba que era ese personaje que estaba en la radio. Los niños pensaban que era ese superhéroe que sonaba ahí. Entonces era Eduardo, toda una experiencia escuchar radio. No es como ahora. De hecho, hemos perdido la experiencia de muchas cosas, Eduardo. No sé cómo has sentido ahora que ahora casi que grabar los podcasts es como tan fácil hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Que a veces le perdemos como hasta ¿cómo te digo? ¿Cómo lo puedo decir? Como ese carácter de honra a la labor que estamos haciendo en ese momento. Porque es tan sencillo. Quizá antes en la radio ocupabas mucha gente para poder emitir una voz a través de un micrófono y que la gente la escuchara. Y ahora es tan sencillo hacerlo, técnicamente hablando, que le perdemos como la honra a esto que estamos haciendo. Eduardo, ¿qué pensás? Ya hablé mucho. No, está perfecto. No, mira, es que... ¿Vos crees? Sí, venía pensando ahorita que platicabas todo esto, pues que son muchas cosas, ¿no? O sea, por favor. Por un lado, o sea, pues sí es muy fácil grabar un podcast o hasta un programa de radio, ¿no? Comillas, y sobre todo lo que decías técnicamente. Digo, para todos los que quieran grabar un podcast, bajen la aplicación de Anchor a su celular, le dan 2-3 vueltecitas a ver cómo funciona y en automático Anchor les ayuda a meter intermedios musicales, a meter una salida, a meter sonidos. Ahí está todo y todo lo pueden hacer desde un celular. Y en cuanto ustedes lo suben a Anchor, se sube a Spotify y a muchas otras redes y desde ahí lo pueden compartir a otras plataformas. Sí, técnicamente es fácil, pero creo que la parte que no es fácil y que sí se necesita en parte tal vez vocación o en parte tal vez pues sí mucho trabajo es pues en el trabajo de locución como tal. A lo que voy con esto es pues estas preguntas, ¿no? Que debe hacerse toda persona que se dirige a un público, que se dirige hacia cierto sector, ¿no? Yo los invitaría o ustedes cuestionense, ¿no? Y tú y yo también, ¿no? Que esto que voy a decir, ¿de qué va a servir? ¿Para qué sirve esto que estoy haciendo, no? Y entonces cuando tú te preguntas eso, pues ya empiezas a decir, bueno, tengo que hacerlo con responsabilidad, porque seguramente esto lo va a escuchar alguien que yo no conozco, que no sé cómo le pueda tocar o pegar o malinformar. Y entonces, pues, te empiezas a volver de alguna forma más crítico de lo que dices y lo que no dices, ¿no? Y hasta, de hecho, desde antes de aventurarte a hacer un podcast, un programa de radio, pues, investigar, ¿no? Y empezar a entrar en este mar, aunque sea de 5 centímetros o de 1 centímetro, de saber de todo un poco, pero que al menos ese poquito que se va a decir en este tiempito tan cortito que a veces se tiene, es que lo que se diga sea verdadero. No, sí, otra vez es fácil técnicamente hablar y decir y poner un micrófono y todo, pero no es fácil tener una palabra verdadera con respecto a lo que se dice, no? Ya sea desde la información o que lo que tú estás diciendo y compartiendo desde una experiencia propia sea real. O sea, creo que algo que no vale es justo eso, como el mentir, ¿no? O el falsear. Y yo creo que eso se nota y yo creo que la gente que nos escucha allá afuera y que nos presta sus oídos nota cuando alguien es honesto y cuando alguien no. Y también a partir de ahí es cuando alguien se vuelve más exitoso o no. ¿Me explico? Y tú al ser honesto, tener esta palabra verdadera, generas una conexión con quien te escucha. Y creo que es ahí donde como que reside esta cuestión como de engagement, perdón, el pochismo, como le decimos en México, o esta cuestión de enganche, ¿no? Con la gente que te escucha. Entonces sí es fácil,
pero la parte que hay que trabajar es esa otra, ¿no? Desde lo que decimos y también el entrenar la voz, ¿no? Que sea una voz limpia, que articules bien, lo cual yo aún no tengo. Si escuchan mi podcast, se darán cuenta que me tropiezo mucho, pero todo va desde el corazón y muy honesto. Igual también en los podcasts que he grabado con Juan Carlos, en muchas ocasiones me tropiezo, pero bueno, es algo que se va trabajando, ¿no? Y que a todos nos pasa, Eduardo. A todos nos pasa y más en la radio en vivo, pero esta reflexión que hace se me hace padre, ¿no? Es fácil, pero no es tan fácil. Yo recuerdo la primera vez que me pusieron frente a un micrófono y que salí en vivo. Ajá. Pues tú llevas un blog con muchísima información porque sientes que 15 minutos no te van a alcanzar. O no sé si te va a alcanzar o te va a sobrar. Entonces llevas muchísima información y entonces empiezas a hablar y empieza alguien a platicar contigo y a tener un diálogo. Y cuando volteas, ya pasaron unos 15 minutos. Ya, o sea, se te fueron y no supiste ni cuándo, ni cómo, ni en qué, ¿no? Y pues vas aprendiendo que el timing es básico, ¿no? Tanto de la velocidad con la que dices las cosas, como los silencios, como la entonación, como el sentimiento con el que compartes las cosas y sobre todo que pues la información que das, pues si quieres que el mensaje y lo padre que tú sientes llegue al otro, tienes que aprender a quitar todo lo que es paja y a que en esos 15 minutitos o 5 minutitos o media hora que tienes, entren tus puntos para que realmente puedas conectar y darle luz al tema que querías darle luz. Entonces, pues sí es fácil, pero no es tan fácil. Me gusta algo que acabas de decir de esos 15 o 30 minutitos. Eduardo, resulta que cuando arranca la radio, los programas duraban 15 o 30 minutos. Los programas de 1 hora fue una tendencia que instauró la TV. Ok. Eso es un dato curioso, no menos curioso, de que en la prehistoria de la radio, en ese primer el génesis de la radio, los programas eran emitidos de 30 o 15 minutos. Era muy conciso, justamente lo que estabas acotando. Y yo creo que es ese espíritu de la radio es algo que los comunicadores, nuestros profesores, nos quieren imprimir, de que logremos sintetizar en poco tiempo el mensaje, porque esa es la esencia de la radio. Algo que en muy corto tiempo llegaba a la psique, a la mente de las personas y que les construía una imagen de algo. Entonces es fascinante. Claro, ahora tenemos hasta 1 hora, ¿verdad? Y hay podcasts que duran 1, 2, 3 horas. He visto podcasts de 6 horas. Wow. No, sí, muchísimo. 6 para mí. 6 horas. Sí, señores. En España había uno que duró 6 horas. Entonces, sí, me gusta eso que dices y creo que el podcast le está dando una vuelta de tuerca, inclusive a lo que la radio hizo, porque vea lo que ocurrió. La radio tenía 15 o 30 minutos. Llega a la TV e instaura formatos. Espero que no se detenga mi imagen. Ahora ya volví ahí. E instaura formatos de 1 hora. Y llegan los podcasts y le da 3 patadas a eso. Y ahora hay programas que duran 2, 3, 4, 5, 6 horas. Algo que en la radio es impensable, a menos que sea una maratónica de algo, ¿verdad? En especial. Claro. Qué lindo y qué fascinante escuchar todo esto. Ahora quiero caer en un punto y mezclarlo con otra cosa y que vos me platiques al respecto. Ok, porque tengo algo aquí que se me cues en las habas de contarte, que seguramente sabes y lo traes en tus notas, sí. pero que está bonito, pero vas tú primero. Voy a tocar, pero lo que vos decís puede ser peliagudo para alguien que nos escuche, puede ser. Resulta que los nazis, el partido nazi, los nazis en Alemania, usaban la radio como un medio para comunicar y difundir sus ideas, sus ideales al pueblo y de cierta manera permear lo que ellos querían hacer. Ok. Eso ocurrió, ojo, es un partido que era un partido político, ¿verdad?
estaban permeando, usando la radio para llegar y a la gente e incrustar sus ideas. Eso fue en el siglo XX, ¿verdad? A mediados. Estamos en la primera mitad de este siglo XXI y en diferentes países han habido hasta críticas, no sé si bien fundamentadas o mal fundamentadas, hacia podcasters, por ejemplo, que han servido como megáfonos, como amplificadores de campañas políticas. Claro, aquí pasó. ¿Qué? Está pasando lo mismo entonces. ¿Qué pasó con la radio? Aquí pasó. Tengo otro amigo de la CDMX con el que platicaba acerca de eso. ¿Cuál es tu visión? Porque vemos lo que ocurrió con los nazis. Y fue eficiente la comunicación por la radio. A ellos les sirvió para los ideales de ellos. ¿Ok? Entonces la gente dice, no, pasémoslo por alto. No va a tener influencia, mayor injerencia. Estos podcasters haciendo eco, alusión. ¿Qué piensas, Eduardo? Si tuvo injerencia en el siglo XX, ¿qué piensas que ocurre ahora? Es que yo creo, y es una opinión muy, muy personal, que todo lo que estamos viendo, escuchando, sintiendo todo el tiempo, sí, claro que nos afecta la mente, claro que nos afecta el modo de pensar, ¿no? Por más educación, criterio, títulos universitarios y lo que quieras, y que pues podamos tener una mente y una capacidad de análisis y criterio muy fuertes, eventualmente te termina influyendo, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, pues yo creo que sí es importante cuidarlo, ¿no? Ahorita que citabas al partido nazi, no me gusta citar esto, y el otro día también lo platicaba con un amigo, que pues no es muy bonito, ¿no? Citar cuestiones nazis, pero tiene mucha razón, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre, no lo tengo a la mano, a ver si tú me ayudas con el poder de Google. Este personaje también de todo el conglomerado nazi, que decía que una mentira dicha 100 veces o 1000 veces se convierte en una verdad. Y la verdad es que es cierto. O sea, es cierto. O sea, por eso hoy por hoy tenemos tantos problemas de machismo, de homofobia, de racismo, de clasismo, porque pues desde niños a ti, a mí, a nuestros papás nos vienen repitiendo la misma cosa 1 y 1000 veces. Y por más que nuestros padres hayan ido a la universidad, por más que nosotros hayamos ido a la universidad, etcétera, 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 esa verdad que nos repitieron, pues se nos fue quedando y nos fue construyendo la mente, ¿no? Y digo, no, esta cosa que voy a decir, lo voy a decir de una manera muy positiva, ¿no? Okay. Que no se entienda mal, pero hoy por hoy nos han repetido tanto que está bien ser como eres, hay que respetar a la gente homosexual, hay que darle la igualdad a la mujer, etcétera, que al menos a todos, independientemente si lo crees o no, se nos ha quedado y nos ha dado un motivo pues de reflexión, ¿no? Cada quien sabrá si sí o si no, ¿no? Según su creencia, lo que traiga adentro. Pero ha habido un bombardeo y me parece que qué bueno que existe ese bombardeo, pero ha habido un bombardeo tal en redes, en medios, etcétera, que hoy por hoy todos estamos pues al menos pensándolo, ¿no? O sea, ya no es una ley el que una mujer pueda ganar más o menos que un hombre. O sea, ya no es de que pues sí, el hombre tiene que ganar más porque es el que trabaja y la mujer se queda en la casa cocinando. No, ahorita ya al menos, digo, lo digo en general, ¿no? Yo tengo mi opinión con respecto al tema, ¿no? Pero ahorita al menos ya hay mucha gente pensando de, hey, sí, ¿por qué una mujer que hace el mismo trabajo gana menos? Hey, ¿por qué una mujer tendría que a fuerza casarse y formar una familia? Hey, ¿por qué una mujer no puede llegar a un puesto X o Y en la política? No, o sea, a lo que voy es eso. O sea, la repetición, la expresión de ideas
en diferentes medios, claro que nos afecta. Entonces, creo que sí es algo que sí o sí se tiene que cuidar. O sea, vaya, que sí exista la libertad de expresión, pero cuando algo ya te afecta de modo tal que hace ganar un partido político, te hace comprar ciertas cosas, te hace tendencioso en vez de crítico, creo que sí es algo que tendría que, si no prohibirse, sí ponérsele el ojo o ponerle un spot de que hey, esto contiene un contenido tal, o de que hey, este tipo de mensajes no se pueden dar en tales temporadas electorales, o hey, estos mensajes son para personas de tal a tal edad, ¿no? Un poquito en lo que todos nos acomodamos a estas nuevas libertades de expresión en los diferentes medios, ¿no? Que pues la verdad no sabemos manejarlas. Me incluyo. No sé si ahí encontraste algún dato que te veo ahí muy misterioso, Juanca. No, justamente, bueno, vi quien pensé que era el de la frase Joseph Goebbels, y sí era él el que había dicho eso. Uh-huh. Y es importante, aunque hay temas que uno dice, ojo, no estamos haciéndole promoción a ningún partido claro, del siglo XX ni del siglo XXI, pero dicen que el que no conoce la historia puede cometer el error de repetirla. Claro. Entonces es importante conocer la historia. Por eso es que hablamos de eventos que ocurrieron anteriormente para que lo bueno se repita, pero lo malo, que lo malo no. Claro. Entonces me llama mucho la atención eso, Eduardo, para ir redondeando este episodio de hoy. Ya llevamos bastante. Me gustaría también comentar algo interesante sobre la radio. Y justamente es que la radio la gente consideraba que era algo propio y que dictaba una agenda de un país. Si lo hizo la radio y ojo, y hoy la TV está dejando de ser lo que era, porque ya la TV no es lo que fue en un momento, ¿verdad? Algo que hay que saberlo. De hecho, dicen que está en vías de extinción. La TV como la conocimos nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Que era lo máximo, ¿verdad? Que era y ahora no. Y ahora está despidiéndose. Entonces, estas nuevas plataformas on demand, ¿verdad? Bajo demanda, como los podcasts, son los que empiezan a tener tendencia. Ahora en América Latina, en países en desarrollo, tenemos hasta expresidentes con podcast. Tenemos a Barack Obama con un podcast, Michelle Obama con un podcast, Oprah Winfrey, esta mujer de las comunicaciones, ahora tiene un podcast. Entonces, ¿qué sigue? Porque allá llega primero, aquí llega después. ¿Qué expresidentes de América Latina? Sí, esos, exactamente, esos que están pensando ahorita. En pocos años van a tener podcast también. Eso es una tendencia, siempre va a ocurrir. Y ídolos también de acá ya tienen, pero van a tener ídolos entre comillas, podcast. Ahí es donde uno se plantea que si la radio dictó agenda, ya no puedo decir, la TV también la dictó, la TV, por supuesto, por mucho tiempo. Quitó y puso presidentes y quitó y puso primeras damas y de todo eso, ¿verdad? En muchos países de América Latina. ¿Será que los podcasts son los que continúan? Puede ser. Solo me gustaría acotar dos cosas personalmente y digo, creo que al menos de mi país, expresidentes vivos, no creo que me gustaría escuchar un podcast de ellos. Honestamente, porque pasa, ¿no? Buscan la presidencia férreamente, vamos a cambiar el país, llegan, no hacen nada, se van, dejan peor y critican al siguiente. Y así de, dude, señor, tuvo 6 años para eso mismo que está criticando hacerlo. ¿Qué está haciendo hablando? Ya siéntese, señor. ¿Sí me explicó? Perdón por el apasionamiento, pero no, está bien, está bien. Pero es que no veo la cara dura con la que sentarse a decir, sí, ahora yo les voy a contar de qué manera se hace buena política y logramos finanzas sanas para nuestros países en vías de desarrollo. No lo veo. O sea,
si tuvieran la fórmula, ¿por qué no lo hicieron? ¿Sabes? Es como, no. Sí, mira, creo que sí, el mundo del podcast sí nos va a llevar a marcar ciertas tendencias, a marcar ciertos nuevos caminos para todos, pero espero que no, no sea una plataforma para aquellas personas que han hecho mal, ¿no? Ya no voy a decir quién ni nada, pero digo, sé que hay libertad, ¿no? Y que pues, lo hace quien quiera y está bien. Y qué bueno que exista esa libertad. Pero bueno, el público dirá si siguen vivos vía streaming o no. Fin del comunicado. No me gusta mucho eso porque era eso. O sea, Woody Allen plantea la película Días de Radio. Cuidado, y alguien en muchos años va a plantear Días de Podcast y será otro filme. Pero lo que sí quería conversar con vos sobre en este episodio es Días de Radio, porque le están como dando el estandarte a los podcasts para que no hagan desaparecer la radio. No, claro, que convivan juntos. Sí, la radio seguirá. De hecho, hay ciertos expertos que señalan que la radio será el único medio de los tradicionales que continuará siempre vivo. Por ejemplo, ¿cuál va a desaparecer pronto? El periódico impreso. Claro. Ese está también en vías de extinción. Quedará la edición digital a lo sumo, pero es otro que se va. La TV tradicional se va. Pues tiene sus días contados. Están en crónicas de una muerte anunciada. Es que sabes que, perdón que te interrumpa, porque si no se me va a olvidar. Dale. Yo creo que lo maravilloso que tuvo el radio, que creo que es algo de lo que lo mantiene tan vivo, es que pudo ponerse este aparato. Bueno, la radio es que el radio pudo ponerse como aparato en un auto. ¿Me explico? Ahora, tantos millones de autos moviéndose en las ciudades, que per se ya tienen ahí un radio. Que quieras o no, lo vas a aprender en algún punto para escuchar música, para escuchar noticias, para conectar tu streaming y poner tu podcast. Pero el aparato ahí está y los autos siguen existiendo y se siguen vendiendo y se siguen vendiendo. Entonces eso hace que la radio y el radio puedan seguir con esta vigencia. Yo creo que el que dijo, ay, si le ponemos un radio a un coche, fue así como uno de los grandes salvadores y promotores de esto que llamamos radio. Eduardo, ¿vos sabías que los iPhone, que son esos teléfonos de la marca Apple, tienen un chip FM incorporado? Lo que pasa es que lo tienen deshabilitado. Eso es increíble que lo tengan. La gente siempre dijo los iPhone no traen para radio, pero sí lo traen. El chip sí lo han traído incorporado, pero deshabilitado de fábrica. Ok. Lo interesante es que ellos lo deshabilitan por una razón lógica de negocios. Si ellos querían entrar al negocio del contenido digital, de música, ¿verdad? Con sus stores, ahí con sus tiendas, el que la gente pudiera seguir escuchando música gratis, que eso es la radio, música gratis, tus artistas gratis, sin pagar unas plataformas que distribuyen música, casi digo una, pero no lo voy a decir. Digamos Spotify, todas estas que donde sonamos nosotros, ¿verdad? También Anchor, Google Podcast, sí. Amazon Music. Sí, señor. La radio daba eso. Entonces ellos ponen el chip, pero lo deshabilitan y siempre ha estado deshabilitado. No sé por qué lo hacen así. Han habido países que han querido ponerlo en jaque mate a Apple y decirle habilite el chip, porque hay países como África, como el continente africano, en donde la radio es primordial, es principal. Claro. En muchos sectores de la población para difundir, porque a veces creemos, claro, como la mayoría de iPhone no se vende en África, ¿verdad? Según la estadística, entonces, se fabrican parte de sus materiales y componentes salen de África, ¿no? Estas minas
Bueno, ese es otro tema. Es otro tema. Pero entonces, como no se venden ahí, entonces como que no hacen oídos sordos un tanto. Entonces habilítelo porque aquí lo ocupamos mucho. ¿Me entiendes? Y aparte porque sería un balazo, una bala en su propio pie, ya que ellos distribuyen contenidos de música. Antes sería como lucharse el piso ellos mismos. Todo lo comprendo porque es un modelo de negocio y es el modelo de negocio de ellos. Pero sí, realmente la radio, a pesar de estos golpes, ¿verdad? De la industria, sigue viva. Los coches creo que siempre tendrán radio. Creo que es algo que no se va a poder quitar. Claro, no. Y aparte, ¿sabes qué? Yo me lo he puesto mucho a pensar, ¿no? Cuando ocurre una tragedia, pues se cae el internet, se cae la luz, se cae todo. La óptica se va. Pero el radio sigue ahí. En México, que ha habido muchísimos temblores y muchos desastres naturales, de huracanes y lo que tú gustes y mandes, lo que ha salvado mucho, a veces vidas, es el radio, porque no necesitas ni el dinero, porque pues para poder tener internet en tu celular tienes que pagar un plan, ¿no? Ahí está. El radio no necesita dinero, el radio no necesita internet, es gratis. El radio no necesita de toda esta maquinaria que pues sí necesita pues todas las cuestiones de streaming. Dime. Termínalo. Y te digo, al final termina salvando vidas, siendo un medio de comunicación súper eficaz y que a diferencia, pues tal vez a veces de la televisión y de otros, la confianza que tiene la gente en que la información que se da en el radio es verdadera, es real y es completa, es altísima. Y yo creo que eso es como de los grandes valores de la radio, ¿no? Quiero apuntar algo ahí para ir cerrando el programa de hoy, el episodio de hoy de la radio. Días de radio. Días de podcast. Días de radio, días de podcast. Es que justamente vea todo lo que se necesita para poder captar radio y todo lo que se necesita para poder accesar a plataformas de streaming, internet, pagar la señal, todo esto. Y en términos de contaminación al ambiente, de emisión de gases, producto de todo lo que se necesita para mantener estas plataformas, contamina más el tener que el uso, el tener que mantener plataformas y luego poder hacer uso de ellas es más contaminante que accesar a la radio. Claro. Entonces, comenzando por ahí, es donde uno dice la radio nunca se va a extinguir. No, y aparte, la radio últimamente ha hecho ahí algunos reveses hacia el streaming, para decirle en tu cara streaming, que es que ahora escuchas radio por internet. Entonces, la radio sigue teniendo su señal, su antena, sus hertz expandiéndose en el aire para llegarnos a nosotros. Pero también, si no quieres por ahí, también está el internet donde puedes escuchar la radio. Entonces, pues sí, muy difícil que muera. Me encanta hablar de la radio. Podría, ay Dios mío, hablar un montón más, Eduardo, sobre la radio, porque se las trae. O sea, es que la radio es más. Vea qué interesante. Hay una movida nueva en la industria de los smartphones, de los celulares, de los teléfonos. Ahora vienen sin el manos libres. Ok. Justamente esto se necesita en un dispositivo móvil, en un smartphone, para que funcione la radio. Ocupas esto. Ok. Y entonces ya sin la antena, pues ya adiós. Pero está el internet donde podemos escuchar el radio. ¿Cómo de que no? Entonces, acá hay una movida interesante de lo que está ocurriendo. Aquí es donde entra en juego muchos criterios, ¿verdad? Hasta ambientales, de la gente que dice que se está apostando por plataformas que requieren mayor consumo energético y que entonces el futuro estará en esas naciones que puedan producir energía limpia, energías renovables, parte del plan 2030 de las agendas de los países,
para apostar por energías renovables, porque las tecnologías de ese entonces van a ocupar mucha energía. No van a ser tan amigables tan eficientes energéticamente. ¿Ok? Claro. Así que aquí viene algo para nuestros gobiernos. Aquí, especialmente en América, me refiero a América Latina, ¿qué podemos decir? Al Río Bravo, sería al sur del Río Bravo. No sé. Al norte de México está el Río Bravo, que es lo que divide México con Estados Unidos. América Latina. Al sur del Río Bravo es América Latina. Exactamente. Que resulta que América Latina es la que tiene los recursos naturales, no es Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, nosotros podríamos apostar por ser quienes reciban a todas estas empresas que van a necesitar mucha energía, y poder brindársela para sostener este tipo de plataformas que vienen para el 2030. Entonces, nuestros gobiernos tienen un gran papel en todo este proceso de transformación, en donde la radio no dejará de existir. Claro. Simplemente se acoplará y se adaptará, y creo que veremos como un nuevo matrimonio de la radio con los podcasts, una convivencia sana, pacífica y muy bonita. Claro. Eduardo, qué rico hablar con vos de la radio. Sí, yo igual podría seguir platicando media hora, pero sé que hay que redondear. Nada más, si me permites dejarle tarea a todos los desde la Azotea Podcast fans, es que en Estados Unidos hubo una transmisión de radio por un personaje de nombre Orson Welles, donde pues él inicia la transmisión diciendo de que vamos a presentar la guerra de los mundos, ¿no? Así se titulaba el programa de radio en ese momento, ¿no? Ese episodio de radio. Y Orson Welles, ¿qué es lo que hace? Empieza a anunciar que el mundo ha sido invadido por extraterrestres, que se vio como un meteorito cayó en la Tierra, de donde este meteorito es como un tubo metálico donde están saliendo los extraterrestres que están invadiendo al mundo. Y para todos los que no escucharon desde el principio la radio y no sabían que era pues una especie de radionovela, que era un teatro el que estaba ocurriendo, comenzaron a creer que realmente estábamos siendo invadidos por extraterrestres, ¿no? Porque la veracidad con la que habló Orson Welles, la veracidad de los sonidos y todo lo que estaba ocurriendo en este teatro fue de tal magnitud que empezaron a hacerse llamadas a estaciones de policías. Se dice que hasta alguna persona intentó cometer suicidio, ¿no? Del pánico y del miedo que originó esto, ¿no? Entonces, fue algo real, algo que pues era teatro, lo creyeron como verdad, para que vean el poder de la radio y pues búsquenlo y lean después qué pasó con Orson Welles. La radio es y será un medio veraz. Creo que es la frase que resume, y me encanta eso. Orson Welles. Iba a decir, pero como estaría, no digo nada, pero me encanta, Eduardo. Gracias por la tarea de la semana para los oyentes. Por favor. Creo que estos episodios deberíamos comenzar ahorita no está en vivo, pero deberíamos empezar a emitirlos en vivo y que la gente ya que queden de una vez, ¿verdad? Disponibles, Eduardo. Sí. Como la radio, que es en vivo. Sí, digo, ya sé que estamos redondeando rapidísimo. Sí. Es muy diferente hacer radio en vivo que un podcast, porque el podcast te da la seguridad de que podemos editarlo. 3, 2, recortamos ese pedacito. Sí. Y la radio no, la radio es corte y va y quedó lo que quedó y vámonos. Yo creo que en el momento que ese espíritu de la radio entre al podcast, esto se va a acelerar y es bueno que ocurra. Ese timing del en vivo, pero en el podcast. Creo que es fundamental que logre ingresar. No sé si va a entrar mutado con algún cambio, pero tiene que entrar porque los podcasts tienen que recibir. O sea, no pueden seguir flat, plano. Tiene que haber algo que disruptivo que los haga cambiar, y creo que es lo mejor de la radio llegando a ellos. Claro. Eduardo Arríos de Tú No Me Mandas Podcast. Gracias por un episodio más aquí con este servidor. Te agradezco montones el haber estado acá y el haber compartido micrófonos con este servidor.
Para mí es un aprendizaje estar aquí con vos. Ojalá que semana a semana. Sí, más, que se haga costumbre. favor, que se haga costumbre. Porque ¿cómo es? Sí, que se haga costumbre, por favor. Exacto. Eduardo, nos estamos escuchando y viendo en otra próxima transmisión, donde ahí están las redes, @tú no me mandas _ podcast. ¿Cuándo episodio nuevo? ¿Cuándo episodio nuevo? Si la vida me lo permite, para la siguiente semana tendremos un nuevo episodio. Para todos aquellos que amen el canto, vamos a desmitificar Hay muchas cuestiones y para que se animen. Seguramente muchos de ustedes tienen mucho talento y pues por cuestiones que les han repetido no se han animado a darle por ese camino, pero va a estar bien bonito. Sale del corazón. Y pues ahora sí que ese podcast pues lo hacemos para sus oídos, igual que desde la Azotea Podcast. Entonces pues por ahí escúchenos. Tendremos que cada vez que nos veamos aquí comentar nuestro último episodio de podcast también, digamos, en el que no estemos los dos participando. Me late. Aunque, sí, exacto. Aunque no importa si llegamos y no ha habido nuevo, comentamos un poquito del mismo que habíamos comentado anteriormente. No pasa nada. Me late. Sí, hagámoslo. Eduardo, gracias. A ti, Juanca. Una creación más de Solano Producciones.